crónico, o no sé, literario, una leyenda o un cuento. Bien. Y dentro de esto, ¿cuál sería el instrumento que vos utilizás para esa intención? Para cumplir con esa intención, ¿cuál es el instrumento que estás utilizando en cada uno de esos tipos textuales? ¿De qué te valés? Y de las palabras, Exactamente. y de la comunicación. De O sea, la y las lengua. palabras van a formar frases, y bueno, todo, la lengua. De la lengua, te estás valiendo de la lengua es el instrumento que tenemos nosotros los hablantes para comunicarnos, para expresar nuestras intenciones hacia otro. Bien, dentro siempre de lo que es un proceso comunicativo. Perfecto. Sí. Yo quería ir a los textos, donde los tengo. ¿Dónde está? ¿Los míos? No, que estaba ¿O qué compartiendo dijiste? la pantalla con los textos y los perdí ahora. Porque quería empezar con esto. Bien. Yo no me acuerdo puntualmente, vos, Valentina, Marcia, si ustedes tienen posibilidades ahí de abrir el trabajo que hicieron, bárbaro. No me acuerdo puntualmente ahora ustedes en qué se habían equivocado. Algunos yo marqué, otros no tanto, otros se me pasaron de largo. Yo te lo mandé ayer. Sí, y lo corregí. No sé si lo pudiste ver. No me llegó. No lo vi en realidad, quizá. Hoy entré temprano y quizá lo enviaste más tarde. Bueno, por eso no me acuerdo, pero me puedo fijar acá. Pero bueno, tengo 45 minutos, eso me tengo que acordar. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Se acuerdan en qué género lo habían ubicado? Sí, en literario. Valentina, vos participás desde el chat, ¿eh? Si no te animás a hablar, participá desde el chat. Pasa que también hay otra chica. Bueno, sí. Por ahí no te veo, pero bueno. Si no, hay una posibilidad que ustedes tienen, es de levantarme una mano para indicar o que escribieron o que quieren hablar. Bien. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Lo ubicaron. ¿En qué género discursivo? Yo en literario. Bien. ¿Por qué, Marcia? ¿Por qué? Porque me pareció que un refrán podía contar algo, y además por descarte también, porque lo hubiese puesto, quizá me parecía un poco fronterizo, pero bueno, lo puse en literario más que nada por descarte. Bueno. Nosotros dijimos que organizamos los géneros discursivos porque tienen una temática, un estilo y una estructura determinada. O sea, el tema, el estilo, la estructura los organiza determinados géneros discursivos. En este caso vos colocás a Camarón, que se lo lleva a la corriente, ¿y qué otro texto más ubicaste dentro del género literario? El de... déjame pensar. La canción de Señora Vaca puse. Bien. Y también puse lo de las instrucciones el de Julio Cortázar, porque más allá que sean instrucciones para llorar, tiene una intención literaria. Bien, muy bien. Y después me estoy olvidando de uno, me parece, que mirá, puse, y bueno, ahora entro en la pantalla. Puse otro más. ¿Y el de al lado? Bueno, puse los 3 refranes, y a ver, para que lo tengo por acá. El que está al lado. Ese, la fábula. La fábula también puse, de los bueyes. Bien. Entonces, yo ubiqué la fábula también, porque tanto el refrán como la fábula dejan una reflexión. Muy bien, una enseñanza. Si yo voy a hablar de la temática, como ustedes dicen, como dice Valentina, ¿no? Tanto la fábula como los refranes dejan una enseñanza. Digamos, son textos que son utilizados como puntos de partida para enseñar. Bien, ahí tengo una temática. Una estética, ¿es la misma estética, el mismo estilo en
Eras una vez tres bueyes que estaban juntos, que siempre permanecían muy juntos. No, eso más que nada una secuencia narrativa, en donde contamos una historia completa. En un refrán no tiene la misma, ni el mismo formato, ni es solo una oración. El otro quizás es un par de párrafos, dependiendo de la historia. Bien, pero cuando yo hablo de estilo, hablo Sí. de la utilización del lenguaje. Y hablo puntualmente de la función que cumple el lenguaje. Hay una función del lenguaje que es la función estética, poética. No es la misma. Hay una función del lenguaje que es la función poética. Y es cuando el lenguaje es utilizado de una manera tal que sirve para, o sea, se utiliza desde lo connotativo, desde lo que connota, no tanto desde lo que me dice literalmente, sino desde lo que me quiere decir. Y es una utilización del lenguaje con palabras muy lindas, muy buscadas, muy cuidadas. Esa función poética es la función que aparece en el género discursivo literario. Y es la función que aparece en la fábula y aparece también en estos refranes. Porque ese lenguaje que se Claro. ¿es un lenguaje que utilizamos comúnmente para hablar? No, no. Y es un lenguaje... En el intercambio no, de día a día no. Exacto. Y es un lenguaje que fundamentalmente connota. Anótenlo por ahí. Connota, tanto... Bien. Y también yo les dije, hay una temática, que en este caso es la reflexión, la enseñanza. Hay un estilo, es el estilo del lenguaje con función poética. Me interesa lo que connota, más que lo que dice. Y me interesa también que lo dicho sea dicho de una manera, utilizando un lenguaje muy particular, muy buscado, muy cuidado. Y ahí estoy con la función estética. Y tengo después la estructura. Y es lo que vos me hablabas, Marcia. Tengo una estructura que es la narrativa, la de la fábula, que me cuenta, me relata Sí. un hecho, para después dejarme una enseñanza. Tiene una estructura determinada, acciones que se van sucediendo en el tiempo, con un conflicto y una resolución. Y el refrán tiene una estructura determinada, que es la de ser, en una frase, corto, conciso, decir mucho. Pero fíjense que es en una frase. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Perro labrador, poco mordedor. Esa es la característica estilística del refrán. Pocas palabras, concisas, muy contundentes, y la enseñanza está. Otra cosa que decía Valentina era esta cuestión de la rima. En el caso del refrán está utilizada la rima. Perro labrador, poco mordedor. En el texto narrativo, la rima no, la rima es propia de los versos de la poesía. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo construí este género discursivo literario? Lo construí por la temática, la enseñanza, lo construí con el estilo. El estilo es la función poética del lenguaje, se utiliza una función poética y una función estética del lenguaje, y lo construí a partir de la estructura. Tengo por un lado la narración y por otro lado tengo esta construcción que rima, esta construcción de frase sencilla que me dice más de lo que está escrito. Bien. Entonces sería temática, estilo y función, lo que hay que tener en cuenta en cada para armar texto. Para conformar géneros discursivos, tengo que tener en cuenta la temática, el estilo y la estructura. Ah,
perfecto. Ahora, cuando yo hablo de estructura, ahí me voy a encontrar con los tipos de textos. Claro. Y recién hablé de la fábula, que es un texto narrativo, y el refrán es un texto que se asemeja más a la poesía. Sí, a la rima o al verso. Sí, A sí. la poesía. Entonces, pero con estos dos tipos de texto, la fábula, el refrán, la poesía, están dentro del mismo género discursivo. ¿Se entiende? Claro. Varios Sí, sí. tipos textuales pueden pertenecer a un solo género discursivo. ¿Está? Vos me nombraste más. Sí, se corta a veces. Se corta, pero... Sí, a veces como que Bueno, vamos a tratar... pierdo el hilo de la conversación, por eso te pregunto, porque como que No importa, vas hablando y... no importa, no importa. Vos me hablaste también del texto de Cortázar. Sí. Cortázar O sea, está encubierto lo que es literatura, porque en realidad, o sea, parece como que son las instrucciones para llorar, pero en realidad es un texto literario. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué hizo Cortázar? ¿Qué utilizó? ¿Una narración? No. No utilizó una narración. Valentina, sí, es un mini cuento, Valentina, está bien. Ahora, ¿qué utilizó Cortázar? ¿Utilizó un texto narrativo? ¿Cortázar utiliza una narración? ¿Utiliza un refrán? No. No. Tampoco. Algo que es muy parecido a otro tipo textual que yo les di acá. ¿No es cierto? Que es muy parecido No a esto. escucho. Acá, miren, se lo dejé marcado. A la receta. Exactamente. ¿Por qué? Como un instructivo, sí, porque te da Bien. instrucciones. Bien, muy bien. La receta para hacer el pan relleno es un texto instructivo. ¿Cuál es la finalidad del texto? Dar instrucciones para que se haga. Sí. Un pan relleno en este caso. Y las instrucciones tienen que ser tal cual las vamos diciendo, porque si sabemos que alteramos el orden, podemos no lograr ese producto final. Cortázar hace lo mismo. Claro. Pero ¿qué pasa con Cortázar? Donde, digamos, la estructura es la misma estructura que la receta. Pero ¿dónde cambia o dónde está el quiebre para que ese texto pertenezca al género discursivo literario? Y el tema, porque son instrucciones para llorar, vos no podés El tema dar, no y sé. el estilo. Claro. El mismo estilo el que utiliza Cortázar que el estilo que utilizamos para hacer una instrucción para la torta, para el pan relleno. Acá el estilo es un estilo objetivo, directo, y el de Cortázar es un estilo subjetivo. Vuelve a trabajar Cortázar con lo connotativo del lenguaje, con la función poética, con lo que la lengua connota. ¿Está? Sí, y lo de connotación estaría dentro del estilo, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Bien, el texto de pan relleno es un texto de instrucción. Es un texto que ¿a qué género discursivo pertenecería? ¿O dónde lo ubicaron? ¿En qué género discursivo lo Yo ubicaron? en literario. ¿El del pan relleno? ¿El de Cortázar? No. Perdón, pensé que preguntaba el de Cortázar. El del pan relleno en el instructivo de recetas. Ajá. Bien, instructivo, exactamente. Instructivo. Bien. O sea, que pertenece al género discursivo, instructivo, instrucción. Entonces Sí. hablé del género discursivo literario. Y ahora estoy hablando del género discursivo instructivo. ¿Qué más ubicaron en el género discursivo instructivo? Me parece que nada más, pero déjame que acá tengo el cuadrito. Valentina, yo ubiqué ese solo. Para mí, a ver. Y acá lo tengo.
No, solo ese también. Solo ese. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasó con el certificado médico? ¿Dónde lo ubicaron? En instrumentales administrativos. Muy bien. ¿Con qué otro texto? Contrato de locación, con el currículum, con la factura de AFIP y el tribunal, bueno, el Tribunal de Justicia, Sala Sexta, decide, bla, bla, eso. A ver, Valentina, no te entendí. Yo ubiqué eso solo, está bien, en el género discursivo. En epistolar lo puse. Vos me parece que pusiste en epistolar el certificado médico, claro. Bien. No está bien, me parece que yo te lo puse en rojo o algo así, Valentina, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que no estaba bien ubicado. A ver. Bien. Lo pusiste en rojo, exactamente. Bueno, ¿por qué lo puse en rojo, Valentina? A ver si podemos entender por qué. El certificado médico. Si lo agrego, si lo amplío, dice, el médico que suscribe certifica. Da instrucciones. ¿El certificado médico? No, instrucciones no, perdón, eso, o sea, es un instrumento que me permite a mí, qué sé yo, buscar una receta, o sea, perdón, buscar un remedio, o ir a, o dice, no podés hacer tal cosa. Marcia, vamos al texto y vamos a ver lo que dice el texto. Perdón. Médico. El médico suscribe, certifica haber atendido a la señorita tal, de tantos años de edad, con DNI tanto, que sufre, es un paciente que refiere presentar dolor de garganta y alza térmica. Un examen físico prereferencial, con abdomen, RH presente, aumentados con frecuencia, etcétera, etcétera. El certificado médico, ¿con qué está cumpliendo? En definitiva, ¿qué me acerca a mí este certificado médico? ¿Y en qué situación se encuentra esa persona? Bien, ¿y qué me da de esa persona? Se llama tal, Un estado. Un estado. O sea, información. Información, exactamente, me informa. ¿Para qué necesito yo un certificado médico? Y, por ejemplo, porque no podés ir al trabajo o para ir a... Si está, en este caso, presentarlo en una institución, como papel administrativo, en realidad. Por eso yo lo puse. Exactamente. Por eso el certificado médico, que es un texto informativo, porque informa, tiene una estructura determinada que es la de poner el nombre de la persona, los datos personales, la enfermedad que tiene y después certificar algo. Ese texto, que es informativo, se ubica dentro del género discursivo administrativo. O por ejemplo, cuando juegas un torneo que te tienen que dar, está apto físicamente, también, para lo administrativo, por ejemplo. Se me ocurre otro. Exacto. Entonces, fíjense, ¿cómo? Vamos ubicando en distintas actividades humanas a estos textos. Este texto, el certificado médico, es un texto informativo. Lo ubicamos dentro del género administrativo. Al lado tenemos un texto, el árbol. Un árbol es una planta de tronco de madera que extiende sus ramas a cierta altura del suelo. Cuando se habla de la palabra árbol, se refiere a una planta de 6 metros. ¿Es un texto informativo? ¿Tiene como finalidad este texto? Puede ser que sí, porque me está contando. Ojo, ojo. Una cosa es contar. Pero yo no lo ubiqué en instrumental. No, si yo no te estoy diciendo que lo ubiques en instrumental. El certificado médico lo ubicamos en el género discursivo administrativo. Y dijimos que es un texto que informa. El que está al lado, sí. El árbol. Sí, me cuenta cómo es. Bien. ¿O qué es? Bien. También es un texto que informa. ¿Pero lo voy a ubicar en el género administrativo? ¿Es un texto que yo necesito? No. No, perfecto, no. Ahora. Es de conocimiento.
Bien, ¿dónde lo ubicamos? ¿En qué género discursivo? Porque trata de un tema determinado, que es el En arte. en el científico lo puse yo. En el científico, exactamente. El género Porque discursivo. dan una definición basado, obviamente, que en este caso en la biología, por ejemplo, o en una ciencia Perfecto, de perfecto. ese estilo. Está Es- estudiado el árbol, cómo es, y lo explica. No es que lo está escribiendo alguien como algo poético, por y mira ejemplo. la fuente. Miren, miren la fuente. El diccionario dice. Muy bien, Valentina. Muy bien, Valentina. Valentina me dice que tiene una base y fundamento científico, no es una opinión. Perfecto, no es una opinión. Claro. La fuente es una enciclopedia. Sí, la enciclopedia, sí, sí. Pero el texto es un texto informativo también. Es un tipo textual informativo. Ahora, fíjense cómo el mismo tipo, otro tipo textual informativo lo estoy ubicando en otro género discursivo, porque tiene que ver con esta cuestión de las actividades humanas. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Y acá yo tengo una temática, que es la científica, tengo un estilo que es objetivo, no hay una función estética como en el caso de la fábula o del refrán. Acá, la utilización del lenguaje es objetiva y, me estoy quedando sin tiempo, y me sirve, perdón, es objetiva, no hay una función estética. Y la estructura no es la misma que tiene el certificado médico, pero acá hay un desarrollo de una temática, ¿sí? Es descriptivo, desarrolla la descripción de un objeto, de un elemento. Bien, esas características hacen que yo ubique a textos informativos con temática científica dentro del género científico, a textos informativos con determinada estructura, como quién es el paciente, qué características tiene, de qué padece, dentro del género administrativo. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, tenía el micrófono apagado, sí, sí. Perfecto. Ahora, vamos al género epistolar, que ahí es donde, por ejemplo, yo creo que tuvo algunos inconvenientes. ¿Qué colocaron dentro del género epistolar? Yo puse al correo electrónico Ahí está. ¿Qué es lo epistolar? y nadie, ¿A qué se remite lo epistolar? A la carta, a la comunicación vía correo electrónico, vía correo, eso es lo epistolar. El lo correo más informal, y que cada uno lo, ¿viste? depende. No, Ah, una carta formal también puede ir ahí. exactamente. Lo epistolar es la carta, es lo que se escribe a través del formato papel, se envía de una persona a otra a través de un medio. ¿Sí? La carta es lo epistolar. Claro. Entonces ahí colocaron el correo electrónico, el mail, el correo electrónico, y hubo gente que colocó el currículum vitae, porque sí, también el currículum se puede enviar a través, o sea, se envía como algo epistolar. A su vez, el currículum, también ¿dónde lo Yo lo podemos? puse en administrativo, En administrativo. Si uno porque si vos quiere, para un trabajo, por ejemplo, te piden, bueno, vos trae esto porque lo necesitamos tener como información tuya, bien, o pero cosas también se así. puede mandar por correo electrónico. Es más, la mayoría de las empresas Claro, hacen adjunte o hago una presentación o solicito una entrevista y adjunte el correo. claro. En el correo tenemos el currículum. Por ese lado puede pertenecer al género epistolar y por otro lado pertenece al género administrativo. ¿Sí? Sí, viste que yo te puse en el trabajo, que algunos me parecían como que los podía ubicar en más de un lugar, Exactamente, exactamente, que medio fronterizo. También exactamente. depende de la intención o hacia dónde iba, o el propósito. Exactamente. Bien. Después tenemos este texto, que es el auge de Internet y las redes sociales. ¿Se acuerdan dónde lo ubicaron ustedes? Yo lo ubiqué acá lo tengo, yo estaba en duda en ese, pero lo puse en el científico, porque decía nota de enciclopedia, creo.
O no, no decía, Ese eso no lo puse decía yo. nada, ese no decía nada. No decía nada, pero si era podía ser una nota de, por ejemplo, de esas revistas, no sé, Bien, científicas. Yo al leerlo me di cuenta como que estaba bien desarrollado y no era un comentario, por ejemplo, de un blog o de algún lugar. Estaba bien desarrollado, como tenía fundamento, entonces digo, quizás es una nota, ya sea de una revista científica o bien. un lugar así. Puede aparecer en una revista, puede aparecer en un diario, en la sección científica, ¿sí? O en la sección sociedad actual. Por eso es que Claro. decimos que pertenece al género periodístico. Ahora, ¿es un texto, ¿es un texto informativo? Vos recién dije algunas pautas, Marcia. Sí, ¿Es un texto que informativo? explica. No, muy bien, Valentina. Valentina me dice No, que es un texto. no es informativo. Muy bien, no es informativo, es Claro. argumentativo. Ya después vamos a ver por Porque qué. plantea una situación y bueno, y a la vez le da argumento, lo justifica, Muy bien, bueno, hay también después de una justificación. conclusión. Muy bien, muy bien. Vamos al texto de Saramago, porque se me va a cortar esto en cualquier momento. 25, yo lo empecé, sí, y media creo que se me corta. Vamos al texto de Saramago, acá. Que no... Sí, es la contratapa de un libro, dice ahí. Muy bien, yo lo puse puntualmente a propósito. A propósito, ¿por qué? Porque esto es lo que se llama el paratexto. Muy bien. Es el paratexto. Muy bien, Valentina. Ser la contratapa de un libro es un paratexto. En el caso puntual de los libros literarios, Valentina dice, bueno, ahí vamos a ver, discutir un poquitito. ¿Qué dice? Ah, El texto, a ver, pertenecer a la contratapa del libro ya tiene una función particular. ¿Para qué nos sirven a nosotros lectores cuando vamos a la librería a ver la contratapa de un libro? para conocer de qué trata Bien. o cuál Entonces, es su tema. bien. Y ahí vemos el resumen, lo más primordial, vemos quién es el autor, y en este caso nosotros sabemos que Saramago, como acá lo dice la contratapa, es uno de los novelistas portugueses modernos más conocidos. O sea que Saramago no escribe argumentos, no escribe textos informativos. Saramago escribe novelas. No, escribe textos literarios. Claro, textos literarios. Por lo tanto, ese libro yo ya sé que va a ser un libro literario, lo puedo ubicar. Ahora, esta contratapa sola, ¿la voy a ubicar en el género literario? ¿O la ubico Yo no la puse, yo la puse en género periodístico. discursivo? Porque en realidad la contratapa cumple con la función de informarme. Y más que informarme, ¿saben qué hace la contratapa? Me está diciendo, este libro trata de esto, es interesante porque la narración habla de tal y tal cosa, seguro que a vos te va a gustar porque dice esto y tal otra cosa. En definitiva... También me lo recomienda. Sí, no es objetivo, Valentina, no es objetivo. ¿Y sabés por qué no es objetivo? Porque hay una Vos selección... cuando lo agarraste tiene que gustar. Bien, pero Como cuando que ellos tienen que lograr atraparte. lo que aparece en la contratapa es una selección de lo que más puede interesar a los lectores de ese libro. Entonces, como hay una selección, lo que esa persona que seleccionó, lo que trata de hacer es de convencerte de que este libro es interesante e importante porque desarrolla, cuenta la historia que yo te la estoy resumiendo acá de poquito. Si leemos en esta sinopsis, dice, ¿habrá alguna esperanza? El lector conocerá una experiencia imaginativa única. Ahí ya se dirige al lector, está haciendo hizo una selección de situaciones para que yo me entusiasme en la lectura. En realidad, trata de convencerme. La finalidad de la contratapa es persuadir. Sí, atraparme. Convencer. Ahora, ¿a qué género discursivo pertenece?
Yo lo puse en periodístico, porque... Bueno, en periodístico, exactamente. Pero lo ubiqué en el literario. Y sí, también, no está mal. No está mal que lo ubiquen en el género literario, pero puntualmente esas reseñas y esos textos que tratan de convencer apuntan a, y salen también después en los comentarios de los diarios, ¿sí? Reseña mediática está bien, Valentina, lo que encontraste está bien, capta la atención de los lectores y esa es la finalidad última. Después vamos a ver si podemos analizar más detalladamente el texto en sí. Bien, ¿qué otro texto me queda? Ah, este es el del desamor, y con esto cerramos porque no tengo más, se me va a acabar el... Fíjense que comienza, ¿qué es el desamor? Y el diccionario lo define de la siguiente manera. Es un ensayo. Muy bien, señorita Valentina. Es un ensayo. ¿Y los ensayos qué finalidad tienen? ¿Informar o convencer? ¿O persuadir? ¿Es justo sufrir por un amor? Convencer. Convencer. Convencer, Valentina. El ensayo parte siempre de una idea, de un pensamiento, algo previo que yo después voy